Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live del Banco de la República. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto y último encuentro sobre el río Territorios Pacíficos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los ríos en Buenaventura, la gestión del riesgo en las zonas de impacto. Hemos tenido la oportunidad de conversar sobre los ríos y esa vértebra que son para nuestras comunidades relacionadas con nuestras prácticas socioculturales, las transformaciones que se han generado en nuestros ríos con el pasar del tiempo. Estuvimos conversando sobre las afectaciones medioambientales y hoy la idea es que nos podamos concentrar en la gestión del riesgo. Soy Yuli Fernanda Ríos, gerente del Centro Cultural del Banco de la República, y esta programación se ha realizado gracias a la articulación con la Dirección Técnica de Cultura, el Proceso de Comunidades Negras PCN Palenque El Congal y el Centro Cultural del Banco. En esta oportunidad, entonces, vamos a tener una dinámica muy similar a los anteriores encuentros. Vamos a tener una moderación que en esta oportunidad va a estar liderada por Arvington López, director de la Oficina de Gestión del Riesgo, y las personas que quieran participar a través del chat del Facebook Live lo podrán hacer dejando sus preguntas, sus comentarios, sus intervenciones, y nosotros de manera muy oportuna también las haremos conocer de nuestros invitados. Elsina, te doy la bienvenida a ti también. Gracias, Julie. Gracias a las personas que están acá acompañándonos día a día. Muy buenas tardes, ingeniero Arvington, Lucila, Luis Darío y todos aquellos que nos siguen a través de nuestras páginas. Esta alianza entre la Agencia Cultural del Banco de la República y la Dirección Técnica de Cultura es un espacio que ha dado mucho provecho en términos académicos, en poder hacer investigaciones, en conocer experiencias y prácticas que nos van a llevar mucho más adelante de lo que pensamos. Hoy este tema del río en la gestión del riesgo, pues nos va a permitir conocer muchas cosas y sobre todo conocer experiencias prácticas de nuestras comunidades, cómo han sido amigables con el río, con el territorio mismo. Entonces, bienvenida a este espacio, pues seguiremos conversando aquí en la medida de lo posible, pueden hacer sus preguntas y hacer sus aportes también. Arvington, entonces te agradecemos que hayas aceptado esta moderación. Agradecemos también la articulación de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de Buenaventura para este último momento de conversaciones. Y bueno, entonces te permitimos que presentes a estos invitados tan interesantes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un honor estar aquí en esta reunión apoyando la alianza de la Oficina de Cultura y el Banco de la República. Un saludo cordial a la directora, a la compañera Elsina, la gerente de la biblioteca. Es muy importante estos temas del río porque son temas nuestros del día a día y a nosotros como Oficina de Gestión de Riesgos que nos toca permanentemente que llueve, estar pendiente de qué está pasando con nuestras comunidades del sector. Pues digamos que pues hoy nos acompañan tres ilustres personas de nuestra comarca. Aquí tenemos como primero la concejal Lucila Martínez Montaño, profesional técnica de trabajo social, técnica en la presentación de recursos naturales, líder comunitaria desde hace más de 15 años en el sector del alto y medio agua. 6 de estos representantes como de la Junta de Acción Comunal, 3 periodos como directora y representante del Consejo Comunitario del Medio de Agua, y ha participado en múltiples procesos con el tema de la doble calzada, la construcción colectiva, etcétera, etcétera. Bienvenida, licenciada Lucila Martínez. Por acá también tenemos al ingeniero Darío Sánchez Torres, ingeniero sanitario y magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle, candidato a PhD de la Universidad Tecnológica de los Países Bajos. Se ha desempeñado como coordinador de investigación en abastecimiento de agua de Sinara. Sabemos pues que Sinara es una entidad muy técnica sobre todo el tema de manejo de aguas, sobre todo apoyando a
a los gobiernos departamentales y nacionales, coordinador de la Estación de Investigación y Transferencia de Tecnología ubicada en predios de la planta de tratamiento de agua de Encali, profesional de la con amplia experiencia en estos temas. Digamos que también ha trabajado, entre otros temas, como la evolución participativa de 15 sistemas de abastecimiento de agua, formación y capacitación para la gestión integrada de recursos hídricos en el occidente de Guatemala, fortalecimiento institucional de desarrollo de aprendizaje en equipo PAE, en el sector de agua y saneamiento de la zona rural de Nicaragua y abastecimiento del agua rural del Valle del Cauca. Bienvenido, doctor Darío. Y también tenemos a otro concejal, el licenciado Wilson Rodallega, panameño, el licenciado de Educación Básica, con énfasis en Ciencias Sociales, magíster en Gestión Pública. Se ha desempeñado como docente e inspector de policía de la zona rural y concejal de Buenaventura en el periodo 2016-2019. Actualmente es concejal en ejercicio. Es reconocido por ser líder social que defiende los derechos de las comunidades de la zona rural y urbana, como las del río Naya y población Bonaverde de acá, la zona urbana. Ha participado en proyectos de acuerdo como la creación de la Dirección Técnica Ambiental. Entonces, aquí tenemos los perfiles, personas reconocidas en nuestra comarca, que podríamos iniciar con esta temática del día de hoy, sobre todo el tema de los ríos. Gracias, Arvington. Como ha sido costumbre en estos encuentros, vamos a compartir unas preguntas propiciadoras del diálogo para que cada uno de los invitados pueda comentar desde su experiencia, desde las actividades que están haciendo con las comunidades, desde sus conocimientos, para que empecemos entonces a reflexionar, en este caso, sobre la gestión del riesgo. Entonces, Arvington, te doy la palabra para que puedas compartir tu primera pregunta. Bueno, antes de eso quisiera hacer una contextualización, porque digamos que en la costa pacífica se presentan precipitaciones que en promedio pasan los 7.700 milímetros al año, donde acá se presentan dos picos lluviosos, donde esta situación, conjuntamente con la cercanía de las poblaciones en la zona de reserva de los ríos y quebradas, pues los hace altamente vulnerables, y que digamos que el desconocimiento de estos picos lluviosos que cada vez han generado más y más emergencias, pues nos conlleva pues a tomar medidas frente a este tema. También está no solamente el tema natural, sino la intervención antrópica que se presenta en los ríos. Si miramos, por ejemplo, los ríos que están aledaños a la vía Cali-Buenaventura, el río de Agua es una muestra de lo que los daños ambientales que se le han hecho a este río, porque a todas las toneladas, miles y miles de toneladas de material que han sacado de la montaña para conformar la vía, pues las han tirado al río. Y eso por más de 70, 80 años, pues hace afectaciones río abajo, y estamos viendo la situación que hay hoy en día. Entonces, en este sentido, queríamos como hacer una introducción. Sabemos que nuestras comunidades en las zonas rural siempre ha venido, digamos, los indígenas, los afros, siempre vienen enseñándole a las personas que nacen en esos entornos a cómo se debe comportar, nadar, sembrar, cultivar, pescar, etcétera, etcétera. Pero en este marco de la gestión del riesgo sí quisiéramos saber, digamos, desde el punto académico, desde el punto institucional y del punto de los líderes, para las tres personas que están aquí, cómo se ha venido enseñando ancestralmente estos de las información del día a día o de las alertas tempranas que se le dan a los niños, a los niños, a los nietos. ¿Cómo se ha venido haciendo eso? Quisiera escucharlos frente a este tema, los conocimientos ancestrales, si hay investigaciones de eso o si lo venimos haciendo permanentemente. Queda abierta pues para lo académico
el ingeniero, o en lo institucional el licenciado, o como líder del sector, la licenciada Lucila. Bueno, agradecerles por esta invitación a tan importante evento que tiene que ver con nuestros ríos de la costa pacífica en cuanto al beneficio que nos prestan, pero que también en algún momento nos hacen daño, ¿no? Pero bueno, es la naturaleza. Yo diría pues que en el tema medioambiental, iniciemos por allí, en el tema medioambiental, que tiene que ver con los ríos y las quebradas, ¿sí? Están los ríos y las quebradas que desembocan al río. El río, nuestros ríos son es la vida de las comunidades, porque gracias a los ríos por ahí la gente pesca, nada, navega, ¿sí? Hace uso de la explotación de material del río para construcciones, minería artesanal, ¿sí? Artesanal, no con maquinaria. Sí, entonces digamos que son como unos beneficios que la gente aprovecha de nuestros ríos. Pero que ese aprovechar que es tan importante para la comunidad, debemos de cuidarlos. Y cuidamos el río en el sentido de que no permitimos allá, cuando se nos arrojan basuras al río, la minería ilegal con maquinaria no la permitimos porque nos daña nuestros beneficios antes mencionados, con la contaminación a través de la echada de escombros a los ríos, por lo menos cuando se construyen algunas obras. Estamos muy pendientes que esos sobrantes de construcción no vayan a ceder al río. Entonces, por eso vivimos muy apoyados por la entidad ambiental que es la CBC, que lo que nosotros no podemos como consejos comunitarios controlar, porque todos sabemos que la autoridad, cada quien tiene su espacio hasta donde puede accionar, ¿no? Entonces, hay cosas que las puede controlar el consejo y otras cosas les toca acudir a la autoridad ambiental, que en este caso es la CBC, o la Dirección Técnica Ambiental, ¿no? Entonces nosotros, para el tema del arrojamiento de basuras en el río, evitando que eso se hiciera, porque el río es nuestro beneficio, hicimos una solicitud ante la CBC y la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Nosotros no teníamos en el río de Agua la recolección de residuos sólidos. Toda la vida los residuos sólidos iban a dar al río, y del río, pues, supuestamente al mar. Hoy vamos a cumplir 2 años donde ya tenemos la recolección de las basuras por parte de la BMA, o sea que las familias, ya todo el mundo espera cuando el carro llegue para echar a la basura. La minería ilegal la erradicamos a través de demandas y tutelas al Estado, porque hubo un tiempo en el 2010 donde llegaron a ver en el río de Agua 250 retroexcavadoras mineando, donde sacaron cualquier cantidad de oro y nos hicieron un perjuicio enorme. Entonces, con el accionar del Consejo Comunitario, logramos que el Estado entrara y radicara de una vez por todas esas maquinarias que hicieron tanto daño contaminando el río y dañando nuestros cultivos. Así pudimos erradicar la minería ilegal, la tirada de basuras al río para evitar la contaminación, y la tirada de escombros cada vez que hay una obra en construcción. Estamos muy pendientes. Cualquier anomalía que vemos, acudimos a la CBC para que la CBC haga las respectivas visitas y controles para que esto no se siga permitiendo. Porque si nosotros no cuidamos el río y nuestras quebradas que nos dan tanto beneficio, pues estaríamos, digamos, como decimos acá, llevados. A paso seguido siguen las quebradas, ¿no? Las quebradas o riachuelos, que muchos le llaman. Pero igual que el río nos presta el beneficio, nos presta, creo que más las quebradas, porque las quebradas la gente las aprovechamos mucho para el tema de turismo, ¿no? Con esas quebradas nosotros aprovechamos para hacer las piscinas, y con eso desarrollamos actividad fuerte turística en la zona, como es el turismo. Por eso también mantenemos muy pendiente a eso. No permitimos la corta de madera en las cabeceras, ni de los ríos, ni de las quebradas. Y esa es una ordenanza que tiene el Consejo Comunitario, donde nadie puede cortar madera en las cabeceras
de los ríos ni las quebradas. Primero, porque la cortada de árboles significa que los cauces de los ríos vayan mermando. Y tercero, que la cortada de árboles también tienen que ver con todo lo que no necesitan va al cauce del río y con eso pueden generar las avalanchas, ¿sí? En nuestro territorio han habido 2 avalanchas, en el 2006 y en el 2011, ¿sí? Gracias a Dios que en esa época estábamos capacitados como brigadistas, habíamos un total de unos 47 brigadistas que nos conformó la Oficina de Gestión de Riesgos y la empresa Ecopetrol. Entonces nos conformó como brigadistas, pudimos, gracias a Dios, salvar, pudimos ir a ayudar como a rescatar y a defender el resto de las personas que todavía no se las había llevado el río. Y como ya conocíamos, porque nosotros ya conocíamos el río, las quebradas, cómo andaba, por dónde nos íbamos a meter, y pudimos hacer un trabajo que pudimos evitar que murieran mucho más de los que murieron, ¿no? Siempre murió un número considerable, pero pudimos evitar que eso no sucediera. Otra cosa que aprendimos también bastante fue a detectar cuando el río y las quebradas van a crecer, cuando hay épocas de invierno. Nosotros todos los líderes desde Cisneros hasta Córdoba estamos conectados en una red telefónica, y cuando, por ejemplo, en Cisneros, que es la parte alta, en Dagua nos avisan a los de Cisneros, viene bajando una creciente y el río está cambiando, va creciendo. Entonces nosotros inmediatamente empezamos a ir avisándole a la gente ahí para abajo, para que todo el que esté cerca del río vaya saliendo, y así de esa época para acá hemos podido evitar muchos problemas que no ha podido ocurrir por las crecientes de los ríos. Entonces nosotros, cuando ya el río, nosotros vemos los cambios, también la CBC también nos ha capacitado en el tema del comportamiento de los ríos, a través de los planes de manejo, nos ha dado esa capacitación. Entonces nosotros hemos aprendido ya a detectar cuando el río va a crecer, cuando van a crecer las quebradas, y mantenemos muy pendientes de esa situación para que pues no ocurra lo que nos ocurrió en el 2006 y en el 2011. Sí, y la comunicación permanente con la comunidad. Y los brigadistas que hemos permanecido pues allí, y que siempre se nos ha brindado la capacitación para que estemos pendientes del cambio de los ríos. A los turistas que llegan a los espacios, también los turistas llegan, hacemos ese acompañamiento para evitar de que cuando los turistas lleguen a nuestros ríos, como lleguen, se vayan y no vaya pues a haber ninguna catástrofe. Le entendí allí a la concejal Lucila, pues, de la experiencia que tuvo cuando era representante legal del sector, donde se presentó una avalancha a 4 de la mañana y el resto del país quedó cerrado. No, la única vía principal del Valle del Cauca, donde llegaban los puertos, todos cerrados por 15 días, pero las primeras 3 horas, los líderes del sector, los brigadistas, fueron los primeros respondientes, porque no hubo paso de vehículos. Entonces solamente eran los helicópteros, y quienes estaban al otro lado de la montaña, de más de 300.000 metros cúbicos, era que iban dirigiendo por la radio a los helicópteros y demás. Ahí murieron 8 soldados que trataron de salvar a mucha gente, pero por tratar de salvar mucha gente, pues la montaña se les vino encima. Entonces, ese conocimiento, más los conocimientos ancestrales que conoce la gente de los sectores, son importantes tenerlos en cuenta. En la academia siempre se hacen estos trabajos de pregrado y posgrado frente a los efectos culturales en estos temas, ¿no? Y entonces le decía a la licenciada Elcina si hay alguna investigación o algo que usted conoce sobre el tema. Como investigaciones propiamente, dijéramos, no, pero sí la experiencia de haber vivido en un territorio del río. Yo soy nayera y desde que nací pues he visto cómo hay señales que nos permiten saber qué viene, como lo decía el honorable concejal.
y que uno se puede proteger. Entonces la gente ya sabe que eso viene y uno como pues, en mi condición de niña, pues uno salía corriendo a subirse a la casa y uno dice subirse a la casa porque la casa está construida sobre los palafitos. Los horcones tienen una altura determinada que una persona puede caber debajo de la casa incluso. Porque debajo de la casa también hay unas prácticas. Hay crías de gallinas, hay cultivos a veces allí debajo, cría de patos. Entonces, es otra práctica que está debajo. Es un piso más y que debajo de la casa ocurre también una cantidad de prácticas que muchas veces uno ni se las imagina. Y entonces eso es para que cuando el río crece, pues no vaya a inundar el primer piso de la casa. Eh, Debajo de la casa que se crían a veces plantas que son remedios también. Y muy tranquilamente uno baja, se dice baja porque está uno en el primer piso debajo sobre los palafitos. Entonces vaya abajo de la casa o vaya al baje de la casa y me coge una suelda con suelda. No sabe que eso se cría por ahí. Hay otro aspecto que dentro de lo que usted hablaba de las costumbres y todo eso, que dicen que los ríos, por ejemplo, cambian de cauce o se derrumban y que uno tiene que estar muy pendiente de las prácticas para que esas cosas no ocurran. Por ejemplo, pasan un cadáver por una quebrada y de pronto una herradura y de pronto uno ve que al tiempo, pues muy rápido a veces, se abre esa quebrada y ya es un río y dicen que eso tiene que ver con que pasaron un muerto por allí o le echan algo también a la herradura para que se abra. Entonces son prácticas de pronto con malas intenciones, pero que también ocurren. Las personas quieren que hay una vuelta en el río y que uno se demora para llegar a un determinado sitio, entonces alguien sencillamente le puede ocurrir, pero vamos a echar aquí tal cosa, tierra de cementerio también dicen, y se abre, entonces ya no dan la vuelta sino que corta camino. Eso tiene una buena intención, pero muchas veces hace daño al territorio como tal, porque se van cultivos, a veces casas que están construidas allí por esa sola acción. Dentro de las prácticas, la siembra, por ejemplo, de algunas plantas o árboles pequeños, arbustos, pues, como el chípero, que se siembra a la orilla del río para que no se derrumbe. El chípero, generalmente cuando uno va en algunas partes de los ríos, ve eso ahí a la vera del camino. Es muy dura esa mata. En las partes del Chocó le dicen pichindé también, y ahí ensartan los pescados. Cuando la gente pesca, ahí los mete. Otra cosa es que dentro de esa práctica, que la gente no acostumbre a limpiar mucho la orilla del río. Muchas veces dice la gente que porque la orilla dicen, esa orilla está sucia, o está llena de monte, está enmontada, pero es que ese monte es riqueza, ¿no? Y entonces, al mantenerse limpiándolo, va afectando, entonces empieza a derrumbarse. Por eso se acostumbra a no rozar tanto a la orilla del río, sino que se coge un espacio de territorio un poquito más adentro para poder limpiar y lo demás se mantiene así. No es por cochineza, sino que eso es importante para mantener la tierra para que no se derrumbe. He escuchado también, no sé qué tenga de cierto, que cuando se construye en cemento y no se hace bien el trabajo pues natural a la orilla de los ríos, al tiempo usted empieza a mirar que esas edificaciones se van cayendo. Hay unas creencias de la gente sobre eso. No sé qué de cierto tenga, porque pues uno también ha visto construcciones en cemento que duran,
pero yo he observado en muchos de estos ríos nuestros que hacen puentes, rampas, embarcaderos en cemento y ya no están, el río se los va llevando. Entonces, no sé dentro de los estudios eso qué significa y por qué sucede, si es pura creencia o es mala construcción, pero pues qué coincidencia que casi en todas partes ocurre lo mismo. Bueno, ¿me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, Darío, bien. Bueno, cuando ustedes quieran, algunos comentarios que me han parecido muy interesantes de los aportes de cada uno de ustedes, dándole, pues, lógicamente las gracias a Diana por la invitación, a Arlington Arlington por su buena moderación, Wilson por sus comentarios tan fabulosos, a Lucinda, a Lucila, ¿sí? Perdón, el Sina, Lucila. Hay unas cosas que yo quiero mencionarles que ustedes han tocado que son fundamentales. Miren, ¿qué es un río? ¿Sí? Entonces es muy importante entender qué es un río de acuerdo a lo que ustedes dicen. Entonces lo primero es que debemos entender que los ríos son esenciales para la vida, que existe una estrecha relación entre lo que es el sistema natural y el sistema humano. Pero los ecosistemas acuáticos garantizan servicios ecosistémicos al sistema humano. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Que ese sistema humano le está generando unas delicadas afectaciones a ese sistema natural. Y ese desbalance hace que muchos ríos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, estén al borde de su desaparición. Eso es muy importante entenderlo. ¿Y por qué lo comento? Lo comento porque la Corte Constitucional, en los fallos que ha dado sobre los derechos de la naturaleza y en especial sobre los derechos de los ríos, específicamente el río Atrato, recientemente el río Cauca, el río Pance, aquí, nos ha indicado que es fundamental en esas sentencias entender unos conceptos fundamentales. Ese concepto fundamental principal que nos guía y que nos está guiando incluso el trabajo académico ahora, esos fallos de la Corte, son los conceptos asociados a bioculturalidad. Y al establecerse esa relación, que es muy simple, pero que muy complejo para que lo entendamos a la hora de la intervención, que es entre el sistema natural y el sistema humano, teníamos un vacío muy grande y era el establecer los derechos de la naturaleza o los derechos de los ríos. O sea, tenemos los derechos al sistema humano bien establecidos, pero había un vacío ahí en ese balance entre ser humano y naturaleza para establecer los derechos. Y entonces, precisamente por eso es que ellos otorgan derechos a los ríos, porque muchas veces la gente no lo ha podido entender. Y es por esa estrecha relación. Y ustedes lo han planteado muy claramente, el principio de bioculturalidad con todo lo que han planteado, ¿sí? Entonces eso es muy importante a la hora de poder trabajar el tema asociado a los ríos y su recuperación. En estos momentos, en el mundo entero, necesitamos hacer todo un esfuerzo muy grande orientado a la recuperación de los ríos y sus cuencas como tales, ¿sí? Ustedes han planteado cosas que ya están haciendo y que nos parece fabuloso, ¿sí? Ahora nosotros tenemos un proyecto de investigación muy interesante que se está realizando a nivel internacional, que es un concepto asociado a la seguridad hídrica y a la sustentabilidad y tiene que ver mucho con la discusión que ustedes están planteando aquí sobre los riesgos, ¿sí? Entonces, fundamental que podamos analizar ese concepto y digamos que en el marco de la discusión que se ha dado se está dando perfectamente el espacio para que pueda encajar. Este concepto es un concepto en construcción. Inicialmente Naciones Unidas ha emitido un concepto asociado a lo que son la recuperación de ríos, que nosotros gradualmente lo estamos desmenuzando, lo estamos entendiendo, porque tiene que ver con todas esas relaciones estrechas entre el ser humano y el sistema natural. Bueno, quería hacerle ese primer comentario de esta primera parte que encaja perfectamente en esos preceptos que tenemos desde el punto de vista constitucionales. Si consideran pertinente, puedo avanzar un poquito más. Puedo avanzar un poquito más. Decía ¿Sí? Darío que, digamos, esta primera parte era conocer ancestralmente cómo la gente, qué legados venían
hacia los sectores, cómo los ancestros, las personas de edad le dan la información a los hijos frente al tema de los riesgos, frente a ese tema del autocuidado, ¿no? Entonces hemos hablado aquí del cambio de las espumas, de los pájaros, digamos, la altura de las construcciones. Por acá hablaba Lucila de que se comunican permanentemente mediante, ahorita que está todo el tema de los celulares, cómo se comunican de arriba arriba hasta arriba abajo para ir avisando la información. Entonces todo es importante. Por ahí quisiera escuchar sobre el tema de las cabañuelas, ¿sí? Que es muy importante. También escuché a mis viejos hablar de las cabañuelas, que cada día de enero tenía un significado. Entonces, en ese primer segmento era que quisiéramos conocer si hay alguna investigación por parte de la academia. Bueno, Arlington, hay un aspecto que está asociado a los principios de bioculturalidad que tienen que ver con todo lo que estás diciendo de la forma como se transmite el mensaje a nivel ancestral y la forma como se ha vivido en ese ambiente natural. Entonces, eso tiene conexión, y eso precisamente es el llamado a que nos está haciendo la Corte en decir que nosotros no podemos desligar esas cosas. Y precisamente por eso, cuando miramos en el fondo esas sentencias, lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos ya organizado una institucionalidad en el país, ya tenemos establecido una serie de estrategias para trabajar en torno a los recursos naturales, pero ¿por qué razón los recursos naturales, en especialmente los ríos, es que se nos están yendo de las manos? Entonces se nos están yendo de las manos es porque nuestro modelo de gobernanza es un modelo de gobernanza que ha estado fragmentado, ¿sí? En donde no se ha considerado precisamente esos principios asociados a la bioculturalidad. Por eso es que en ese modelo de gobernanza es fundamental la participación de todos los grupos asociados alrededor del río, y todos con igualdad de derechos, tanto el derecho que tiene el río por ser un recurso natural, tanto los seres humanos que lo habitamos y los ecosistemas que lo habitan. Es que hemos intentado mirar el río como un hilo conductor que lleva agua, y que lo único que nos interesa es lo que tiene ahí encima, agua, y no a los alrededores que está ocurriendo con todos los ecosistemas. O sea, los ecosistemas que están asociados a los recursos hídricos, en este caso a los ríos, tienen tanto la posibilidad como seres vivos de tener la posibilidad de ejercer su desarrollo, su crecimiento, y continuar ofreciéndonos esos beneficios a nosotros, pero nosotros tenemos que garantizar que ese equilibrio no se vaya a romper, y que ese equilibrio nos garantice permanencia de todos aquí en este ecosistema. Eso es fundamentalmente clave entenderlo, y eso que están planteando ustedes en la discusión y en el debate que están dando en el día de hoy es fundamental. Miren, los ríos, el cambio climático desafortunadamente nos ha alterado por completo muchas cosas en el sistema natural. Nosotros estamos viviendo efectos del cambio climático, debemos entenderlo, y nosotros, el llamado que se nos ha dado es cómo vamos a manejar todo el tema de resiliencia frente a dos factores de la variabilidad climática: los eventos extremos, el evento extremo sequía y el evento extremo mucha agua, ¿sí? O sea, de mucha agua que causa muchos problemas de inundación, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental que nosotros ya de una vez por todas entendamos qué vamos a hacer en cada una de esas situaciones. Y aquí, ¿qué ocurre? Que aquí nos inundamos y decimos, ay, que el cambio climático, que nos inundamos, que esto y que lo otro, y que qué vamos a hacer, pero pasa ese evento y se nos viene el otro que es de sequía. Ay, no tenemos agua, que nos están muriendo las vacas, se nos secó el ganado, se nos secó el cultivo. ¿Y qué vamos a hacer? Y mantenemos a todo en eso, pero ¿qué estamos haciendo realmente? Entonces, hay una serie de orientaciones a nivel internacional sobre eso, y entonces hoy en día Naciones Unidas está diciendo, tengamos cuidado con por ejemplo, el tema de la seguridad hídrica, entendida como la capacidad que tiene una población de salvaguardar ese acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, de calidad, para sustentar los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, y a su vez garantizar la protección contra la contaminación de los recursos hídricos, los desastres asociados al agua, y preservar los ecosistemas, y lógicamente dentro de un clima que sea de paz y estabilidad
regional. Eso es uno de los preceptos de seguridad hídrica que está planteando Naciones Unidas y sobre el cual estamos trabajando. Y la seguridad hídrica implica que debemos tener el agua para el suministro y el bienestar humano, pero también el agua para los ecosistemas, pero que debemos entender las actividades económicas y el desarrollo en medio de todo ese análisis integral, y el agua y la relación con riesgos y cambio climático. Nosotros, cambio climático ya es una cosa que no la podemos dejar de lado y no la podemos subestimar. Pero eso está enmarcado dentro de unos contextos que se tienen que dar asociados a gobernanza, una muy buena cooperación, un buen ambiente de paz y de diálogo y unos buenos aspectos asociados a financiación. Entonces, fíjense que Naciones Unidas nos está indicando que el concepto de seguridad hídrica es un concepto que tiene un enfoque integrador, que plantea conceptos y lineamientos asociados a una buena gobernanza y por lo tanto promete como un nuevo marco referencial para la gestión del agua. Por eso es que estamos trabajando en este enfoque, porque el reto que tenemos es muy grande. El reto que tenemos es recuperar ríos, ¿sí? Para la cuenca del Pacífico es muy interesante, porque la cuenca del Pacífico colombiano es una cuenca que presenta altos excedentes de agua. Pero ¿cuál es la preocupación para el tema de seguridad hídrica? La variación en temas de calidad de agua, ¿sí? Cuando uno mira satelitalmente el río Atrato y uno mira esa gran sombra de sedimentos que le tira al océano Atlántico, ya es de mucha preocupación y entiende por qué la Corte llevó a que este río tuviera un análisis especial y un enfoque especial. Lo mismo sucede con el río de Agua. El río de Agua, uno de los aspectos fundamentales del río de Agua es seguir trabajando así como lo están haciendo, en cuidarlo, en que no se nos vaya a ir de las manos con unas descargas de sedimentos muy grandes al océano, y de tal manera que después nos dañe completamente también el ecosistema de mar. Entonces, es fundamental, no es tan grave el tema de sedimentos como lo que sí tiene el río Atrato por el desborde frente al tema de los asociados a la minería, como ustedes ya lo han mencionado. Entonces, fíjense que estos enfoques claramente lo que nos están dando son espacios en donde podamos, por ejemplo, empezar a trabajar, y esto quiere decir que es un trabajo intenso. Ya aquí, por ejemplo, hemos conformado la Comisión para la Recuperación del Río Cauca, de tal manera que podamos hacer un trabajo interinstitucional con un muy buen acercamiento social coordinadamente, que no podemos dejar de lado el apoyo de la nación y el compromiso de a todo nivel en la región para garantizar los diferentes usos y la funcionalidad de los ecosistemas. Entonces, fíjese que siempre vamos a tener que estar planteando estos temas asociados a los derechos de todos, no solamente los seres humanos, sino los derechos de todos los seres vivos y todo el sistema natural que está alrededor de los recursos hídricos. Entonces, por ejemplo, los trabajos que están haciendo, por ejemplo, como el cuidado y llamarse, utilizar técnicas para trabajar en torno a generar alertas, eso es lo que llamamos nosotros en el mundo académico sistemas de alertas tempranas. Y los sistemas de alertas tempranas para la prevención de riesgos pueden trabajar a diferente nivel, pueden trabajar a unos niveles en donde uno pueda, por ejemplo, tener alertas a través de niveles de agua en el río, o pueda tener alertas, por ejemplo, con cambios en la calidad del río, por ejemplo, un cambio en la turbiedad o un cambio en los aspectos que ustedes mencionaban como las espumas, cosas de este estilo. Ese tipo de cosas, ese tipo de sistemas de alerta temprano, es los que tenemos que adaptar a esos contextos específicos de donde estemos trabajando. Bueno, les dejo por el momento ahí para que podamos seguir con la discusión. Me parecía que era muy importante, yo les estaba escuchando aquí de una manera muy tranquila, pero me da espacio para explicarles que sí tenemos que tener cuidado con todas estas recomendaciones que nos están dando en estos marcos de trabajo, y en especial el llamado a que nos juntemos. Miren, el problema de la recuperación de un río ya no es el problema solamente de la CBC, ya no es el problema de uno solo, ya no hay un Superman que venga y diga mañana soplo y el río se le vuelve cristalino. No, es un trabajo mancomunado de todos, y en la medida que todos aprendamos a trabajar y aprendamos a establecer un diálogo de saberes,
seguramente que llegaremos a concertar acciones que sean efectivas para la sustentabilidad de los recursos hídricos. Bueno, muy bien, ingeniero. Sí, digamos que tenemos, de acuerdo a lo que me ha dicho la directora del Banco de la República, de la Biblioteca del Banco de la República, tenemos todavía 40 minutos, ¿cierto? Entonces pasamos entonces al segundo segmento. Quedé muy enriquecido con los aportes de todos, y sobre todo el tema de Naciones Unidas, que ya ha escalado ya la preocupación de la seguridad hídrica en el mundo. Hay mucha gente que está sufriendo, muchos países que están sufriendo de sequías, y mucha gente está muriendo por minutos por falta de agua. Frente a eso pasamos entonces a la pregunta 2, que habla sobre las precipitaciones lluviosas. Son que acá en nuestra cuenca del Pacífico son 2 veces al año, y donde nuestro territorio pues se afectan los cultivos, las viviendas, hay desplazamiento también por estas afectaciones. Y pues una de las preguntas es si existen o no prácticas actuales en los ríos para mejorar la situación. Digamos que casi que parte de lo que se estaba hablando en el primer segmento se estaba hablando acá, pero en ese sentido, el licenciado Rodallega, frente al tema de las afectaciones por los 2 picos lluviosos en los cultivos, viviendas y desplazamiento, ¿qué podríamos decir en el sector de Naya y los otros sectores de la parte sur de la costa pacífica vallecaucana? Bueno, podríamos también replicarle esa pregunta a la concejal Lucila Martínez sobre este tema de los picos lluviosos que se presentan 2 veces al año y que afectan los cultivos. ¿Qué se está haciendo en estos temas? Exactamente, miren, me parece que, ¿se acuerdan que yo ahora hablé de que nosotros en el Pacífico, o sea, uno podría mirar el tema de la seguridad hídrica en 2 aspectos, el tema de cantidad, el tema de calidad, más todas las interacciones que debemos cuidar con los ecosistemas y el sistema humano? Si uno mira la cantidad de agua del Pacífico, producimos excedentes. La pregunta que yo hago es, semejante riqueza hídrica, ¿cómo lo vamos a convertir en políticas para potenciar el desarrollo del Pacífico? Eso sí, muy importante que lo podamos entender, ¿sí? Una precipitación tan alta como la del Pacífico nos llevaría a que tenemos una disponibilidad de agua muy interesante. Pero entonces hay temas que tenemos que abordar incluso a nivel de investigación, por ejemplo, temas asociados a infiltración, ¿sí? Temas asociados a cómo debemos preservar las cuencas bajo esas medidas torrenciales. Entonces la pregunta es, ¿los estudios que hemos hecho obedecen a eso? O sea, especies arbóreas que verdaderamente nos ayudan al tema de disminuir erosión y afectación por descarga de sedimentos y a mejorar infiltración. Y no olvidar que estamos abocados a esos 2 eventos extremos. El evento extremo que nos alteran las precipitaciones de una manera sustancial. Mira, aquí en Cali hace poquito tuvimos una precipitación de una madrugada que fueron 98 milímetros. Eso equivale a la precipitación promedia mensual de Cali. La mensual, y nos cayó en solo 3-4 horas. Y eso, claro, inundó todo lo que ustedes quieran. Entonces tenemos unos cambios que tenemos que empezar a entender, los investigadores, los directivos institucionales, tenemos que empezar a entender. Yo, por ejemplo, yo digo una cosa, con variabilidad climática y sequía, yo tengo que empezar a trabajar, yo cómo voy a almacenar agua para cuando yo tengo, o sea, manejar el concepto de ahorro, o sea, yo cómo guardo agua para usarlo cuando la necesita. Recuerden que el concepto de ahorro es que yo ahorro plata y la saco cuando yo la necesito. Entonces, así es lo mismo con el agua. O sea, yo tengo que ver cómo guardo y después la saco cuando la necesite. Entonces, me parece que es una muy buena opción, pero me parece que no lo estamos aprovechando en el nivel, en el nivel de que la naturaleza nos ofrece los recursos. Yo, por ejemplo, en estos momentos aquí, para que empecemos a utilizar el agua de lluvia a nivel urbano. O sea, a nivel urbano tenemos muchas posibilidades. Entonces, ¿dónde están las normativas que nos ayuden a eso? Entonces, no tenemos normativas, ¿sí? Entonces, vienen las inundaciones. ¿Qué pasaría si en un escenario yo tuviera, Cali somos más de 400, somos casi 500,000 viviendas.
¿Qué pasaría en un escenario que todo el mundo almacenara agua? O sea, tendríamos que seguramente todos almacenando, reteniendo. Por un lado, estaríamos amortiguando picos de inundación y por el otro lado, estaríamos teniendo agua para eventos en los cuales yo pueda necesitar esa agua para muchos usos. El agua lluvia la hemos estudiado, incluso hicimos un trabajo en La Bocana hace muchos años con un estudiante de allá de la zona de Buenaventura, y en La Bocana pudimos demostrar que el agua que viene de la precipitación es agua potable. ¿Qué pasa con el agua una vez entra en contacto con una superficie? Empieza a deteriorarse, ¿por qué? Por problemas de contaminación, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, sigue siendo un agua de muy bajo riesgo. O sea que yo puedo tener muchos usos de esa agua que los puedo incorporar a mis usos a nivel de vivienda. Yo creo que hay muchas zonas del Pacífico que han dado ejemplo de eso. Pero estamos pensando siempre en que tengamos otra cosa, o sea, que tengamos como el acueducto espacial, pues como para que nos dé agua de otra manera. El sistema natural nos está diciendo que lo podemos aprovechar, ¿sí? Podemos tener agua lluvia para muchos usos a niveles institucionales y tenemos que aprender a manejar la escorrentía. Hoy en día se habla de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible lo que hacen es que se viene un evento de precipitación, los sistemas urbanos lo que nos van a ayudar a hacer es que no escurra el agua de una manera tan rápida y tan violenta que nos cause daño. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo mencionaron ustedes, todo lo estamos asfaltando, lo estamos llenando de concreto, le estamos poniendo peso encima y claro, cuando viene el agua se mete por debajo, lo socava, lo arrastra, lo lleva y causa un desastre, ¿sí o no? Eso nos está ocurriendo. Entonces, ese tipo de cosas que nos están ocurriendo con el sistema natural ofreciéndonos tantos beneficios, los tenemos que volver esos beneficios para, digamos, incorporarlos en las diferentes actividades que estamos haciendo a nivel urbano y lógicamente también a nivel rural. Yo hice cálculos, por ejemplo, aquí en mi casa y yo puedo con agua lluvia ser perfectamente autosostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo dar el lujo de, haciendo muy bien las proyecciones, teniendo en cuenta las precipitaciones y todas estas cosas, yo puedo autoabastecerme, o sea, mejoro condiciones de calidad y me puedo autoabastecer. Para darles un ejemplo también, hay muchas experiencias a nivel mundial donde todo el aprovechamiento de agua lluvia lo lleva a uno a tener sistemas en circuito cerrado, hospitales que trabajan solo con agua lluvia y no tienen otro tipo de conexiones. Los Juegos Olímpicos están pidiendo, cuando se desarrolla toda la infraestructura, que todos los coliseos, que todas las infraestructuras que se desarrollan, las piscinas olímpicas, todo, tengan el aprovechamiento del agua lluvia porque es un recurso que está a disposición y nos lo está ofreciendo la naturaleza a unas condiciones de calidad muy, pero muy aceptables para no tener unos niveles tecnológicos tan complejos para volverla potable. Bueno, entonces, esas son como las cosas que yo les puedo comentar que son fundamentales empezar a incorporar. Yo, por ejemplo, yo esperaría un municipio ahora que me esté emitiendo normas. ¿Cómo yo aprovecho el agua lluvia en sistemas de protección contra incendio? ¿Cómo yo aprovecho el agua lluvia en sistemas para mantenimiento de edificios? ¿Yo por qué tengo que lavar fachadas de edificios con agua potable? ¿Yo por qué tengo que hacer riego de jardines con agua potable si yo puedo usar perfectamente semejante recurso que tengo a disposición? Como les digo, entonces cuando uno empieza a incorporar esos elementos, más que uno los puede combinar con todos los desarrollos tecnológicos que hay hoy en día, con energía eólica, energía solar, energía hidráulica, entonces uno todo eso lo puede aprovechar y lo puede incorporar dentro de esas grandes necesidades que se tienen a nivel urbano y también a nivel rural. Cosas maravillosas se pueden hacer. Tenemos es que abrir el espacio para que esas cosas, todos esos beneficios que tenemos ambientales, los podamos incorporar. En el pasado, ¿qué hemos hecho? Darle la espalda a semejantes beneficios y hemos dejado de tener la posibilidad de tener maravillosos recursos a disposición y aprenderlo a manejar de una manera distinta. Yo no entiendo por qué nos inundamos, si podemos hacer unos buenos manejos de eso. Los sistemas de humedales están planteados, tenemos que recuperar humedales que lo hemos perdido, ¿sí? Los ríos del Pacífico, bueno, cuando uno mira esa maravillosa riqueza hídrica, también uno mira esa maravillosa riqueza natural que se tiene desde el punto de vista de la riqueza vegetal, desde el punto de vista de flora y fauna, perdón. Entonces, uno puede tener unas posibilidades enormes que los tenemos que aprender a manejar aprovechando esos beneficios ecosistémicos que tenemos. Entonces, fíjense que las posibilidades son enormes. Lo que tenemos que hacer es darle un poquito más de orden y darle prioridad. Esa es como mi
mi observación frente a eso. Eso nos ayuda también a prevenir mucho riesgo. Quiero aportar, ya finalizando, pues antes darle gracias a todos ustedes, el trabajo que se ha hecho hasta ahora y todo lo que pues he aprendido también en esta conversa, pues he estado escuchando muy silenciosamente. Entonces quiero regalarles un poema que tengo a la tierra. Creo que pues muy inclusive, como decía mi hermano. Tierra madre. Así es mi tierra de grandeza inenarrable, de linderos naturales, de verjas imaginarias, de delfines salvadores, de ballenas jorobadas, de malsanidad perpetua que es riqueza planetaria. Territorio donde crecen culturas milenarias, legado de mis hijos, balcón de mi fortuna, madre que preñas a golpe de asadones, fémina que pares con los ritmos de la luna. Y hoy me está creciendo un coraje ineluctable de defender mi tierra de invasores bárbaros, de intrusos huraños que matan la esperanza, de paisanos tiranos que se venden a destajo. Pero entre contradicciones sigo sembrándote flores, magnificando la fuerza que heredé de mis abuelos, mientras tu suelo se tiñe de rojo, de alquitranes y cizañas, y en tus cielos rugen remolinos de veneno. Quiero devolverte el verde de montes enajenados y encontrar de nuevo el verbo que se funde con el alma. Porque eres madre, la razón de nuestras luchas, porque eres vida para el mundo que te mata. Excelente, Eso, muy bueno, excelente. Qué bueno. Muy bien. Genial, contenido que les dejo allí también para los procesos educativos y que muchas veces esos territorios que inhóspitos para otros tiempos, que son riqueza planetaria hoy, que mucha gente ha emprendido las marchas, las luchas por la defensa de estas tierras y que hoy sean otras personas que estén buscando cómo enajenar esos territorios. Por eso el trabajo tiene que hacerse y de parte del sector educativo hay mucho compromiso para poder no solo entender estos códigos de los cuales estamos hablando, sino también las acciones para esa efectiva defensa como un derecho para nosotros y también para la misma tierra y para el mismo río, como hablaba el doctor Darío. Y finalmente le quiero dejar a los estudiantes y a los profesores para que hagamos una evaluación de señales que vemos en el río, como son las espumas. Un texto corto dice: Manuel Vicente se descompuso cuando intentaba arrastrar el potro de la familia para amarrarlo en el horcón de la casa, porque en el río se veían unas espumotas que bajaban por el hilero, dando vueltas como palomas mensajeras. Al ver las espumas y la palizada, óigase bien, Manuel Vicente se puso temeroso porque la fuerza del río que estaba creciendo se llevaría el potro agua abajo. Así que bajó de carrerita hasta la orilla, pero como esa noche había caído un torrencial aguacero, la pampa había amanecido resbalosa y el viejo se metió un azotón que apenas pudo levantarse mientras sacudía el pantalón que había quedado mojado y rucio de barro que se le pegó en el trasero. De inmediato se regresó por debajo de la casa y subió directo por la cocina, llamando desesperadamente a su suegra, que estaba como siempre al pie del fogón. Ella lo vio que entró chunqueando y se sentó a su lado para pedirle que de por Dios le sobara el tobillo o que lo pringara con esa hierba de hojitas verdes que ella siempre utilizaba cuando los paisanos sufrían algunas descomposturas, porque el dolor que tenía era insoportable y sentía como si los huesos se le hubieran zafado. Con este texto
entonces se hace una evaluación de que si el potro de la familia de Manuel Vicente era A, un animal, B, una embarcación, C, un juguete, D, un instrumento musical. ¿Qué sería? A ver quién me contesta. ¿Una embarcación? Una embarcación. La segunda, cuando Manuel se descompuso, quería decir que Manuel se enojó, Manuel se dislocó, Manuel cambió de sitio o Manuel se dispuso a hacer algo. ¿Qué pasó con Manuel? Cuando dice Manuel se descompuso, ¿qué le pasó a Manuel? Se molestó. Se inquietó. No, se dislocó. Si la hierba con la cual la suegra cura siempre es cactus, barbechivo, suelda con suelda o poleo. Suelda con suelda. Muy bien, bravo. El término chunqueando quiere decir que Manuel estaba llorando, estaba cojeando, estaba remando o caminaba de rodillas. Estaba cojeando. Cojeando. Estaba cojeando. Manuel Vicente, al ver las espumas y la palizada, intenta arrastrar el potro por una de las siguientes razones. Era que la fuerza del río que estaba creciendo se llevaría el potro agua abajo, o no quiere que el potro se le llene de espumas, o Manuel Vicente quiere evitar que doña Juana le venga a prestar su potro, o se asustó porque las espumas parecían palomas mensajeras. La primera, No, que se le iban a potro llevar. se lo lleva Claro. agua baja, agua abajo. Agua abajo, muy bien. Y Manuel Vicente pide ayuda a su suegra para que lo pringue, porque ella sabe que tiene conocimientos sobre etnobotánica, acupuntura, ginecología o culinaria. Pues, ¿Qué? Porque decide que lo pringue con esa hierbita, porque Etnobotánica. conoce etnobotánica, muy bien. Y la expresión que dice, de regreso, la expresión, se regresó por debajo de la casa y subió directo por la cocina, quiere decir que la casa estaba construida sobre pilotes, que estaba construida en una depresión, que estaba a nivel de la pampa o que sus columnas eran de 15 centímetros de alto. Que está sobre La pilares. Muy bien, entonces les dejo esa evaluación para que la utilicen para los procesos educativos. Así conocemos esos códigos que nos da la naturaleza y de paso aprendemos a conocer el resto de la naturaleza y a resolver problemas. Y muy relacionado con el río. Muchísimas gracias. Sí, muchas Exactamente. gracias. Bueno, pues les damos las gracias a Luis Darío, a Wilson, a Lucila, a Arvington por esa moderación excelente el día de hoy, a Alcina. Le damos agradecimientos como tal a la Dirección Técnica de Cultura, al Proceso de Comunidades Negras, Palenque El Congal, por aceptar esta articulación con el Banco de la República para reflexionar sobre el río. Agradecemos a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live del Centro Cultural del Banco en Buenaventura. Y bueno, pues les queremos contar que tenemos una programación excelente, aún en articulación con muchas más organizaciones de la ciudad para seguir reflexionando sobre nuestro territorio, sobre las maneras en que nosotros como comunidad nos apropiamos de nuestros procesos, defendemos el territorio, validamos cómo poder mejorar las relaciones que tenemos con el medio ambiente y miramos también qué estrategias o alternativas podemos seguir implementando. Les damos a todos un saludo muy cordial y esperamos que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.